Pues buenos días, hermano, en el nombre del Señor. Damos las gracias por darnos esta oportunidad de poder estar aquí en esta mañana y poder alabar su nombre y escuchar de su palabra. Muy importante que en nuestras vidas tome esa conciencia, ya que estamos viviendo en un mundo secular, en un mundo que lo espiritual no tiene importancia ninguna, que la vida trascendente tampoco, sino que es material y comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y en definitiva ese es el pensamiento que hay en esta sociedad. Pero nosotros hemos entendido que hay algo más. Hemos conocido al Señor. Él ha cambiado nuestras vidas. Nuestra mente ha sido transformada. Ahora gozamos de tener la mente de Cristo. Y hay dos cosas muy importantes que debemos de saber. Y en eso quiero hablar, de eso quiero hablar en esta mañana. Y es dos cosas que las tenemos que saber, que las tenemos que aprender y que tenemos que vivirlas prácticamente.
La primera es saber del tribunal de Cristo. Y en segundo lugar, saber del gran trono blanco. Son dos momentos que los seres humanos nos vamos a encontrar, pero no en la tierra, sino en el cielo. En el cielo. Y de ahí la importancia de conocerlo aquí en la tierra, para que podamos vivir en paz, podamos vivir tranquilos y podamos vivir con una seguridad interior. Que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo no sé cuántos de los que estáis aquí habéis oído alguna vez hablar del tribunal de Cristo. Es un evento escatológico que se dará en el cielo, donde todos los cristianos nos presentaremos delante de Dios y seremos juzgados y recompensados conforme a nuestra labor. Hablamos de obras, de acciones, y el gran trono blanco pues será donde se presentarán todas las personas que no han conocido a Jesucristo, que no lo han recibido, que no han vivido ese nuevo nacimiento, se presentarán delante de Dios. Todos los que están en el cielo, en la tierra, en el mar, todos entregarán a esa persona y se presentarán delante de Dios. Y serán juzgados conforme a sus obras. Si sus obras tienen peso para ser salvos, pues se salvarán. Pero sus obras no tienen peso, pues ¿qué pasará? Serán lanzados al lago de fuego, dice las Escrituras. Y dice la palabra que la fe, la salvación es por fe y no por obra, para que nadie se gloríe. Así que cuando nosotros cerremos los ojos aquí en la tierra, y llegará un día que acontecerá eso, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué morimos? Pues simplemente morimos porque pecaron y seguimos pecando. Y esa es la razón. Y llega unos días, llega unos años, que ya, sin darnos cuenta, nuestro sistema de defensa se deteriora, los virus, las bacterias, se van haciendo dueños de nuestro cuerpo y desaparecemos de esta tierra. Pero qué bueno tener una esperanza viva, una seguridad, de poder tener esa seguridad que te va a presentar delante de Dios. En estos días, Israel, que está allí, mi hijo, que ha venido esta mañana, dice que ha venido a orar por mí, para que el Señor me bendiga. Habrá visto un poquito y viene a orar por mí. Y ayer pues estuvo hablando, estamos vendiendo el piso y llegó una señora mayor y otra señora, una señora mayor con Parkinson. Entonces, claro, se identificó mucho con la madre y ella venía muy nerviosa y tal, y no tenía mucha paz. Entonces él le decía a esta señora que era necesario saber dónde vamos cuando muramos, porque eso nos va a dar paz y nos va a dar seguridad. Entonces le hablaba él de Manoli, de la madre, ¿no? De cómo la madre se enfrentó a la muerte con mucha paz, con mucha confianza y con mucha seguridad, porque sabía de que cuando cerrara los ojos, cuando muriera, pues iba a estar la presencia de Dios, iba a estar libre de todo movimiento y de toda enfermedad. Porque allí no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas, porque todas las cosas son hechas nuevas. Ahí. Tengo esta mañana con esto, con la tecnología, a veces Entonces, esas son las dos cosas que nosotros tenemos que saber, las tenemos que aprender. Pero dice la Escritura en Romanos 14:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Roma que era necesario pues que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo. Y antes de explicar este evento escatológico que quiero compartir esta mañana con vosotros, porque creo que es necesario que lo sepamos toda la iglesia
y lo sepamos todos los cristianos, que tengamos conciencia de que algún día nos vamos a presentar, no para ser condenados, pero sí para ser recompensados. Entonces, nuestras obras serán también pesadas, nuestras acciones, ya veremos más adelante. Antes, quiero que sepáis y que tengáis esto siempre claro, antes de decir, bueno, porque hay personas que cuando hablan del tribunal de Cristo casi condenan a los cristianos, y ya nosotros no hay nada que nos condene, no, porque ya hemos sido salvos por medio de la sangre de Jesucristo, pero sí tenemos que saber que vamos a ser recompensados, y entonces pues esa recompensa va a venir pues conforme a nuestra vida cristiana. Antes de explicar esto, os voy a aclarar algunas cosas que quiero que las sepáis, porque es muy importante para que nosotros podamos tener paz, podamos estar seguros y podamos tener confianza, para que no venga la duda, ni nos venga la desconfianza y podamos vivir una vida con miedo, con temor, con inseguridades. El cristiano tenemos que vivir una vida firme, segura y confiada en Dios, de que Dios es nuestro fundamento, que Dios ha dado la vida por cada uno de nosotros, y aunque dice que el cielo se mueva y la tierra, nosotros no temeremos porque el Señor estará con nosotros. Esa es la seguridad que Dios quiere que tú vivas y que yo también pueda vivir en Cristo. Pasemos por el fuego, pasemos por las aguas, el Señor estará con nosotros en todo momento. Gálatas 4:7 dice la palabra que cuando vino el cumplimiento del tiempo, podéis leerlo, Gálatas 4:7, dice que Dios envió a su Hijo para redimir, dice que vino para redimir. ¿Qué es lo que es redimir? Jesús vino a esta tierra, dio la vida por los seres humanos y vino para redimirnos, aquellos que estábamos esclavos del pecado. Él vino a comprar, a pagar, a dar un precio. Ahora la persona tiene que aceptar a Jesús, tiene que recibirlo en su corazón y en ese momento es redimida, es redimida, para adoptarnos como hijos suyos, adoptarnos. La idea es una plataforma de esclavos, éramos esclavos por el pecado, Jesús pide un precio, Jesús da ese precio que es su muerte y nos redime, nos lleva a su casa y no nos deja como esclavos, sino que dice la palabra de Dios que nos adopta como hijos suyos. A los suyos vino y los suyos no recibieron, mas a todo aquel que le hemos recibido, Dios nos ha dado ¿el qué? El privilegio de ser sus hijos, sus hijos. Por lo tanto, Cristo dio la vida por nosotros, nos ha librado de la muerte, de la esclavitud, nos ha adoptado como hijo suyo, y nos ha dado, ¿qué más? Dice el texto, para que tuviésemos nos ha dado al Espíritu Santo, para que estuviéramos una relación. Dios nos ha dado ¿el qué? El privilegio de ser sus hijos, sus hijos. Por lo tanto, Cristo dio la vida por nosotros, nos ha librado de la muerte, de la esclavitud, nos ha adoptado como hijo suyo, y nos ha dado, ¿qué más? Dice el texto, para que tuviésemos nos ha dado al Espíritu Santo, para que estuviéramos una relación con Dios, y convertirnos en herederos de Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Esto es muy importante. Cristo ha pagado un precio por ti. Ha pagado un precio por mí. Nos ha librado de la esclavitud, nos ha librado de la muerte, no nos podía haber dejado esclavos. La idea, recuerda, antes había los esclavos, ahora lo hay de otra manera, ahora los esclavos se pagan por dinero. Ahora es distinto, pero antes un esclavo no valía nada. Entonces venía un dueño, compraba tal esclavo y lo llevaba a su casa para, no sé, uno para limpiar, otro para hacer, según las labores que tuviera que hacer. No, Jesús nos compró con un alto precio que fue su propia vida y nos ha llevado a su casa, pero no nos ha puesto ahí como esclavos, sino ahora nos da la dignidad de ser sus hijos.
Al darnos sus hijos nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tuviéramos una relación con Dios. Tú y yo podemos ahora percibir la presencia de Dios, vivir la deidad de Dios, esa adopción por medio del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces se abre una relación con Dios. Por eso te es fácil hablar con Dios. Por eso te es fácil leer las Escrituras. Por eso te es fácil entenderla y comprenderla. Porque el Espíritu Santo te enseña, Él nos guía, nos lleva por los lugares secretos y por los lugares bellos de la Sagrada Escritura. Pero además nos ha hecho otra cosa más también, para convertirnos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Esta es la clave de la vida cristiana. Esto tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, porque esto es lo que nos va a hacer estar firmes, estar constantes, como veremos más adelante, en los caminos de Dios. Cristo por amor vino a este mundo, pagó un precio por ti, te adoptó como hijo suyo, te dio el Espíritu Santo y ahora te ha hecho herederos de Dios. ¿Para qué? Para heredar, pues como veremos más adelante, la salvación, la vida eterna, etc. Este fue un acto de amor. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, ¿qué hizo? Que murió por nosotros. Es un acto de amor. No fue algo obligado, sino que Dios te ama. ¿Lo sabes? Dios nos ama. Y nos ama a ese alto precio, que Él puso su vida por ti y por mí. Eso sí que es amor. Hay mucho amor, pero mucho amor interesado. Dios no tuvo ese amor interesado. El interés suyo era tú, que estabas muerto en tus delitos y pecados. Y Cristo vino para darnos la salvación y la vida eterna. Fue un acto de Dios mostrando ese amor, dando a su Hijo para que pudiéramos ser salvos. ¿Qué vamos a heredar? Porque hemos sido, nos ha adoptado como hijos y nos ha hecho herederos. Hoy esta semana vino una noticia de una mujer que estaba maltratando a una mujer mayor que ha salido a televisión para que firmara y la pusiera en su testamento, obligándole, y ahí quitándole la vida y maltratándola y tal, para quitarle la vida, hasta que se ha descubierto, ¿no? ¿Qué vamos a heredar? ¿Qué va a heredar? ¿Nada? No, la mujer no, nada, pero nosotros, ¿qué vamos a heredar nosotros? Nos ha hecho herederos. Pues mira, lo ha acertado. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Venga, lee la Biblia, vamos a leerla. Juan 3:16. Pues no, te equivocas porque no la leí. Léela. Juan 3:36. 36. No, 36. 36. Viene a decir casi lo mismo, pero de otra manera. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué vamos a heredar? Pues la vida eterna. La vida eterna. Pablo lo afirma, mira, en Romanos 8:1. Pablo afirma en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El título que tengo esta mañana es el Tribunal de Cristo, pero antes quiero llevaros a que podamos entender que Cristo da la vida por nosotros, que nos ha redimido, que nos ha adoptado como hijos suyos, que nos ha dado el Espíritu Santo y que nos ha hecho herederos de Dios. ¿Qué vamos a heredar? De entrada, la vida eterna. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya Él ha dado la vida por nosotros. Esto es muy importante. Por eso Pablo nos anima en 1 de Corintios, capítulo 15, 58. A ver qué dice. Primera a los Corintios, capítulo 15, 58.
Es un consejo de ánimo de Pablo a la iglesia que está en Corinto. Así que, hermanos míos, 15:58, podéis verlo. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dice Pablo, estar firme. Estar firme. ¿Qué es estar firme? Estar firme es estar ahí. Estar firme, ahí que no te mueve nada. Venga viento, venga lo que sea, no te mueve. Llega la hora del culto y tú estás aquí. Llega la hora de orar y tú estás orando. Llega la hora de alabar y tú estás firme, estás alabando. Llega la hora de ayunar y ¿qué? ¿Ayunamos o no ayunamos? Estás firme. Llega la hora de callarte y estás firme. Llega la hora de predicar, hablar y estás firme. Dice, estás ahí. Pablo anima a la iglesia que esté firme, pero también que dice que esté constante, porque yo puedo estar firme hoy, pero mañana Pablo quiere que sea día tras día, teniendo la esperanza de que somos herederos de Dios y que un día estaremos en el cielo con el Señor, heredando todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Estemos constantes, pero además, ¿qué dice más? Creciendo, que estemos firmes, que estemos constantes y que estemos creciendo. Para crecer espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que orar, relacionarnos con Dios, movernos en el mundo espiritual, en esa relación de intimidad con Dios. Tenemos que leer las Escrituras, tenemos que conocerlas, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que venir a la iglesia para vivir la vida eclesial de devoción, de alabanza, de oración, de comunión los unos con los otros. Todas estas cosas y vamos creciendo en los caminos del Señor. Vamos madurando. Esto no es algo que no nos pasa de un día a otro. Hoy te cueste, mañana ya te levantas maduro. No, esto es día tras día. Por eso Pablo enseña esta gran lección para nosotros. Y es que estemos firmes, que estemos constantes y que estemos creciendo. ¿A dónde? En la obra de Dios. En la obra de Dios. ¿Cuándo? Dice la Escritura. Siempre. Siempre. Esta es una enseñanza. Pablo nos anima de esta manera. ¿Por qué? Porque todo esto sabiendo que nuestro trabajo, ¿qué dice el texto? Nuestro trabajo en el Señor, en Cristo, no es en vano. Lo que hagamos. Mira, nosotros no nos salvamos por obra, pero sí nuestras obras van a ser contadas. Y más bien no es tanto lo que uno pueda hacer, sino con relación a nuestra vida cristiana. Si estamos firmes, si estamos constantes, si estamos creciendo. ¿Ven? Si estamos creciendo en esa dimensión de oración, de alabanza, de evangelización, del testimonio, de la santidad, de la consagración, de la alabanza, de la asistencia, de la obediencia, del sometimiento, todo lo que abarca lo que es la vida cristiana, Pablo nos anima a que estemos firmes, que estemos constantes, que estemos día tras día y que estemos también, dice, firmes, constantes y creciendo. Cada día más, no pueden pasar los años siempre igual, sino tenemos que ir creciendo cada día más. Tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener esa relación con el Espíritu, tenemos que conocer la Sagrada Escritura y para eso necesitamos ese tiempo. Pues mira, todo lo que tú hagas en esa dimensión, dice la palabra de Dios que no es en vano, que todo lo tiene en cuenta el Señor. El servicio, la asistencia, la obediencia, la entrega, la dedicación, el esfuerzo, el esmero, lo que podamos hacer con nuestras manos, o lo que podamos hacer con nuestro espíritu con relación a la vida cristiana, eso lo tiene en cuenta y eso no es en vano. Eso no es en vano. ¿Cuándo tiene ese esfuerzo la recompensa? La Biblia habla, como empecé al principio, de dos juicios. Uno es el tribunal de Cristo y otro es el juicio del gran trono blanco. Todos los que estamos aquí hemos conocido al Señor como nuestro Salvador.
todo, ¿no? Pues entonces nosotros el juicio del gran trono blanco lo dejamos al lado, porque no nos va a tocar a nosotros. Quizá lo tenemos que aprender para que nos esforcemos más en los caminos de Dios y estemos atentos y estemos en vela, orando y preparados para que no nos pase como aquellas vírgenes que se durmieron y abandonaron todo y al final se la llevaron la corriente, sino para que estemos firmes y estemos cerquita de Dios. Pero sí nos va a tocar vivir a todos este evento que se le llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. La Biblia afirma que después de la muerte no se acaba todo. Si nos dice Hebreos 9:27, podéis apuntarlo y leerlo. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. Está establecido para los hombres, las mujeres, para todos, que muera ¿cuántas veces? Una. Y después, ¿qué ocurre? Después de esto viene el juicio. ¿Qué juicio? Si eres creyente, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Si no eres creyente, pues te enfrentarás para ser salvo conforme a tus obras. Pablo declara que el único juez que hay es Romanos 2:16. El juez es Jesucristo. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Romanos 2:16. Es decir, el juez de esos dos juicios es y va a ser Jesucristo. Jesucristo, el que dio la vida por ti, pues su deseo es recompensarte. Y ya lo veremos más adelante. Jesucristo es el juez. Un día estaremos frente a Dios para ser juzgados, ya sea en el tribunal de Cristo o en el gran trono blanco. Es decir, un día tú y yo pasaremos por uno de esos dos juicios. Si eres creyente, si has sido redimido, si has sido adoptado como hijo suyo, si has recibido al Espíritu Santo, eres herederos. ¿Qué recompensa va a heredar? La vida eterna. Pero ahora hay un tribunal donde va a ser recompensado de tales acciones, de lo que es tu vida cristiana. Y por eso dice en 2 Corintios, capítulo 5:10, es el texto que leímos al principio, porque es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿a dónde? Sea bueno o sea malo. Es decir, todos nosotros, hablamos ahora de cristianos, que hemos recibido al Señor, todas estas cosas que estoy hablando, dice que es necesario que comparezcamos ¿a dónde? Delante del tribunal de Cristo. El tribunal o tribuna es una plataforma elevada que se llama bemma en griego, donde cada uno de nosotros nos vamos a presentar. Por ejemplo, como si estuviera aquí. Estuviéramos aquí en alto y ahora pues tú y yo todos nos presentamos delante de Dios. Entonces, Jesucristo nos conoce. Nosotros le conocemos también a Él. Entonces no sé cómo será el tema, pero lo cierto es que nada más que vernos, nos dirá, pues mira, recuerda lo que cuando se presentaron delante de Jesús, ¿no? Estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo, me cubriste, estuve en la cárcel, estuviste al lado mío, tal y tal y tal. Y los que estuvieron allí dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Qué le respondió? Por cuanto ha hecho a uno de mis hijos, a mí me lo ha hecho.
Entonces, en eso dice la palabra de Dios, en el texto, que para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es decir, todo lo que nosotros hagamos va a recibir su recompensa. Por eso Pablo animaba que el trabajo del Señor no es en vano. Quizá por la mañana te cueste trabajo venir al culto, o quizá te cueste orar, o te cueste leer las Escrituras. Tú recuerda que vas a ser recompensado ese tiempo. Vas a ser recompensado. ¿Cuándo? Aquí en la tierra no. En la tierra quizá nos injuria, o vamos a visitar a alguien y no le cae bien que le visitemos. O vamos a atender a alguien y no le cae bien. ¿Verdad? Hay gente para todo, ¿no? Pero Dios lo tiene en cuenta. Todo lo que hagamos nosotros, todo nuestro servicio, sea espiritual o sea material, porque dice la palabra, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, las dos partes va a haber. La parte buena, pero también la parte mala. En ese juicio, donde nos presentaremos delante de Cristo, pues presentaremos la parte buena que hemos hecho, en este caso también la parte mala. Este juicio no es para determinar si somos salvos o no, sino para recompensar a cada uno, para recompensarnos a cada uno. El texto dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en vida. Desde el día que conociste al Señor hasta el día que nos presentamos delante de Él, todo ese tiempo vale. Todo lo que tú hagas, lo que yo haga, va a recibir su recompensa. La recompensa eterna. Pablo dice a la iglesia de Roma, Romanos 14:10, son los dos textos que hay en las Escrituras que habla de este gran evento escatológico que se llama Tribunal de Cristo. Pero tú, ¿por qué juzgas? Y aquí va a entrar en más detalle. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, léemelo, porque todos compareceremos de Cristo. Entonces, ¿por qué juzga a tu hermano? ¿O por qué también menosprecia a tu hermano? Está avisando, Pablo le está avisando a la iglesia de Roma que el juzgar o menospreciar va a tener en cuenta también ese acto en el tribunal de Cristo. Recuerda que será lo malo y lo bueno. Entonces, ¿por qué nos juzgamos los unos a los otros? Dejemos que Dios nos juzgue. ¿O por qué nos menospreciamos los unos a los otros? Dejemos que Dios nos valore, nos ponga en el lugar que nos pertenezca. Y eso es verdad, Dios nos va a dar a cada uno el lugar que nos pertenecemos o que nos merezcamos. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblarán toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner trompiezo, ocasión de caer al hermano. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos ocurre, nos pasa. Habemos poquito y nos pinchamos los unos con los otros. Por eso el Señor le dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Pues mira, todos esos gestos, todos esos actos serán puestos delante de Dios cuando estemos en este lugar, llamado tribuna o tribunal de Cristo. Tribuna o tribunal de Cristo. Pablo avisa a la iglesia de Corinto, capítulo 3, 14 y 15. 14 y 15. Y dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 1 Corintios 3, 14 y 15. Ahí. Como dice la hermana, a veces cojo la moto y no veo. Y corre. 1 Corintios capítulo 3, 14, leo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué pasará? Recibirá recompensa.
cuando en el tribunal de Cristo vas a recibir tu recompensa. Si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, el tribunal de Cristo no es para condenación, pero dice que algunos vamos a ser salvos, así como por fuego. Como por fuego. Pablo está poniendo el ejemplo que el oro y la plata que pase por fuego no se quema, pero la hojarasca y la leña así infinita, eso se quema rápido. Por eso, si permaneciere la obra de alguno, pues esa persona va a recibir su recompensa. ¿A dónde y cuándo va a recibir la recompensa? Pues la va a recibir en el tribunal de Cristo. Nosotros los creyentes no tenemos que tener miedo ni temor. No, porque nosotros cuando cerremos los ojos aquí lo que vamos a recibir es un abrazo de Dios. Un abrazo del Señor. Y eso te dará cuenta conforme vaya pasando los años, te verás que estamos más cerquita de acercarnos a ese momento y vas a sentir esa afectividad con Dios, esa ternura, esa cosita que necesitamos. Pues eso es lo que vamos a recibir nosotros. Pero después Dios es justo. Dios es justo y seremos juzgados en este sentido. ¿Para qué? Pues para ser recompensado el esfuerzo que tú te ha llevado en la vida cristiana. Bastante. Por eso, si permaneciere la obra de alguno, hay cosas que hacemos que esas no van a ser quemadas aquí en la tierra, no van a llegar más para arriba. Por eso juzgar, menospreciar, todas estas cosas no nos cae bien a nosotros los cristianos. No nos viene bien, son cosas mundanas, son cosas del mundo, son cosas de la carne. Por eso Pablo dice que andemos en el Espíritu, no en las obras de la carne. Y deja caer una lista. Dice que si permaneciere la obra de alguno, pues vamos a recibir recompensa. ¿De qué podremos nosotros ser juzgados? Pues mira, nosotros podemos ser juzgados si hacemos o no hacemos, por ejemplo, de la Gran Comisión. ¿Sabéis lo que es la Gran Comisión? De predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Pues nosotros vamos a ser recompensados o no vamos a ser recompensados de esta acción. Si predicamos o no predicamos. Si damos testimonio o no damos testimonio. Si hablamos de nuestra experiencia o no la hablamos. Teniendo la oportunidad, recuerda, si una persona no conoce a Dios y tú puedes hablarle de Dios, esa persona puede ser salva. Y esa persona le va a hablar a otra, y así es la cadena. Pues de eso podemos ser nosotros juzgados. También podemos ser nosotros juzgados de que dejemos que el pecado reine en nuestras vidas. Porque Pablo dice, no reine el pecado en vuestros corazones. Una cosa es que caiga, pero otra cosa es que reina cuando ya toma el trono en nuestras vidas cualquier cosa. Y ahí tenemos que pedirle al Señor que nos dé el poder del Espíritu Santo, como dice en Hechos de los Apóstoles 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si nosotros estamos firme, constante y creciendo, pues vamos a madurar y no vamos a dejar que reine, que habite, en este caso ahí constante y dominando nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas. Pues de eso podemos ser juzgados. También de nuestro juicio con los hermanos, los unos con los otros. También de nuestra vida indiferente o espiritualmente indiferente, donde no le prestamos mucha atención a la vida espiritual. Nos tiramos 3 horas escuchando una novela o viendo cualquier cosa, pero después no pasamos ese tiempo a sola con Dios, o a sola leyendo las Escrituras, o viniendo a la iglesia, preferimos otra cosa. También la falta de reconocimiento ministerial. No reconocer los ministerios en la iglesia del Señor, y eso es muy importante. Dios nos ha establecido los ministerios y los ministerios tenemos que reconocerlos. ¿Por qué? Porque es para guiarnos, para educarnos, para enseñarnos, para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Por eso nos dice la palabra de Dios que obedezcamos, que lo tengamos en cuenta, que lo estimemos a los ministerios, por ir por libre también. También toda. Y así, bueno, seguiríamos con la lista. ¿Cuáles serán nuestras recompensas en este tribunal? La Biblia habla de 5 coronas. Yo no sé el tiempo, yo no estoy controlando el tiempo ni tengo reloj. No sé a qué hora tengo que parar.
Yo voy a seguir. La Biblia habla de 5 coronas. ¿De qué nosotros podemos ser recompensados en el cielo? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿De qué me va a recompensar el Señor en el cielo? ¿Qué va a ser? Aquí en la tierra te puedes comprar un coche, te puedes comprar una casa, te puedes recompensar con un perfume, te puedes recompensar con un traje, con un abrigo, con unos zapatos. Pero en el cielo, pues mira, Pablo habla de coronas. Hay 5 coronas que podemos ser recompensados. En Apocalipsis vamos a leer, Santiago 1:12 dice así: bienaventurado, yo leo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, en este tribunal nosotros vamos a ser recompensados, podemos ser recompensados primero con la corona de la vida. Hemos soportado la tentación, hemos resistido la prueba, nos espera el ¿qué? La corona de la vida. Cuando te vea en tentación o cuando te vea en prueba, la palabra de Dios nos invita a soportar la prueba y a resistir las tentaciones. O al contrario, soportar las tentaciones y resistir las pruebas. Y eso nos llevará como recompensa recibir la corona de la vida. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ese texto está en Apocalipsis 2:10. Hay otra corona que es la corona incorruptible. Dice la palabra de Dios en el texto: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. En el tribunal de Cristo la idea es cuando los corredores en la carrera pues iban corriendo y al final pues se presentaban delante de esa tribuna y recibían su corona, ellos una corona corruptible, pero nosotros recibiremos una corona incorruptible porque hemos luchado, hemos soportado, hemos aguantado, nos hemos mantenido firmes. Han pasado los años y tú estás. Han pasado las tribulaciones y tú estás. Han pasado las cosas que nos vienen en la vida y en las iglesias y tú estás. No has abandonado. No te has dejado llevar por una cosa o por otra, sino que tú sigues al Señor. No estás siguiendo a los hombres. Y cuando seguimos a Dios, permanecemos. Cuando seguimos a los hombres, no vamos a permanecer. Porque por muy bueno, por muy fiel y por muy santo que sea el hombre, es hombre. Es hombre. Hombre fue Moisés, sin embargo se rebeló y cogió la vara y dio fuerte. Hombre fue David y llegó a matar a un hombre para acostarse con una mujer. Hombre fue Salomón y metió los dioses del templo, los dioses ajenos en el templo. Y así contaremos. Y era hombres destacados que amaban a Dios con todas sus fuerzas. Pero hay una parte que es humana y que podemos fallar. Por eso Jesucristo nunca dijo que siguiera a nadie, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Antonio, ni nada. Seguidme a mí, venid a mí. Por eso la corona incorruptible. Hay otra corona que se llama la corona de gozo. 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríes? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo y de su vida? Y de su vida. Y también está la corona de justicia. 2 Timoteo 4:7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia la recibiremos. ¿Qué convención tenía el apóstol Pablo? He acabado la carrera, por lo más me queda ya ahora presentarme delante de Dios y recibir la corona de justicia. ¿Sabe cuándo se recibe la corona de justicia? Cuando uno ha sido justo aquí en la tierra. Si eres justo, si somos justos, pues en ese tribunal de Cristo vamos a recibir una corona de justicia. De justicia. La corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5. 2 al 4. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona está destinada para los pastores, para aquellos que aman la obra de Dios, que la residen con amor, con todo lo que dice aquí la palabra de Dios, con ánimo pronto, con entrega, no con señorío, no con una autoridad suprema, sino con amor, con ternura, Entonces recibirá el que la corona incorruptible de gloria. La corona que serán para los vencedores, dice la Escritura. Dice: retén lo que tiene, para que ninguno tome su corona. Al que venciere, yo le daré. Apocalipsis nos habla también de otras recompensas. Ya Pablo nos ha hablado de 5 coronas que podemos recibir en este tribunal de Cristo. Pero mira, Pablo, Juan, a la iglesia de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, que están en el capítulo 2 y capítulo 3, nos habla a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquel que venciere, aquel que llegara hasta el último día con una fe firme, confiado, seguro de que estar delante de Dios, y lo que te espera ahora es cerrar tus ojos y abrirlo delante de Dios. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Es otra recompensa que vamos a recibir. Mira, la iglesia de Esmirna, capítulo 2, 11. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, no sufrirá la segunda muerte. No sufrirá la segunda muerte. ¿Sabéis? Y bueno, lo estudiaremos en escatología también, que hay 2 muertes. La primera muerte, la que morimos naturalmente, pero después hay una segunda muerte que habla, y esa segunda muerte es para condenación eterna. Pues al que venciere no va a sufrir la segunda muerte. Sufriremos la primera, porque si no somos arrebatados, como estamos estudiando, es así, porque esa es por causa del pecado, pero la segunda muerte seremos librados. Como dice la palabra, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia de Pérgamo nos enseña que cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, nos va a dar una piedra blanca. Y esa piedra blanca nos va a poner en la mano. Y nadie va a conocer ese nombre sino solamente tú. Tú. Entonces tendrá un nombre. Y cuando tú leas ese nombre, pues no va a ser ni Manolo, ni Pedro, ni Juan, porque te lo ha puesto tu padre. Sino va a ser el nombre que tú, desde el día que conociste al Señor hasta el día que te presentaste delante de Dios, va a ser un nombre que te va a describir quién eres tú, qué es lo que has hecho tú y cómo nos hemos comportado y qué es lo que hemos entregado, cómo somos nosotros. Entonces, al ver tú ese nombre, va a decir: me llamo. ¿Qué nombre crees tú que puedes recibir tú?
Vamos a ver, hazte por un instante un examen de lo que tú eres. Por ejemplo, ¿te ves que eres firme, por ejemplo? ¿Constante? ¿Permanente? ¿Te ves que eres justo? ¿Justa? ¿Fiel? Esos son los nombres que tenemos aquí en la tierra. En el cielo no sé cómo será. El único que subió al cielo fue Pablo, del Nuevo Testamento. Fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que vio cosas allí que no las podía explicar cuando llegó a la tierra. Pero tú entenderás ese nombre que está en la piedra blanca. Entenderás, te identificarás y podrás decir, podía haber llamado un poquito más, porque podía haber hecho más. Me podía haber entregado más. Podía haber orado más. Podía haber existido aquel día que fue cuento mío, que no es que yo estaba mala o que estaba malo, sino que no tenía ganas. Y eso es una realidad de los seres humanos. O que no me caía bien el pastor, o que no me gustaba el estudio. ¿Que me ponga qué? Sin ganas. Sí, imagínate. Aquí viene sin ganas también. Que te pongas sin ganas, o que te ponga el silencio, que no hablaste nunca de Dios. O que nos ponga, ¿no? Porque a la iglesia de Tiatira, al que venciere y guardare mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y será quebrada con bazo del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Mira lo que podemos recibir: autoridad sobre las naciones. Mira, recuerdo que hay un evento escatológico que se llama Milenio, donde vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra, y puede que te dé autoridad sobre naciones, o puede que te dé algo tan bonito como es la estrella de la mañana, esa luz que despierta. ¿La miráis por la mañana? Yo la tengo de frente, yo abro los ojos y veo la estrella de la mañana, el lucero, o Venus, que se le llama, brillando fuerte ahí, siempre por cada mañana. La iglesia de Sardis, 3:5. Al que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Al que venciere le dará, ¿qué? Vestiduras blancas resplandecientes. Puede que haya otras vestiduras que no sean tan blancas, no lo sé. Pero este va a recibir vestiduras blancas por vencer, por permanecer, simplemente. A la iglesia de Filadelfia, 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y recibirá sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A la iglesia de la Odisea, es decir, a esta recibe, dice la palabra, columna en el templo de Dios y el nombre de la ciudad de Dios. A la iglesia de la Odisea, la última, 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué privilegio, ¿no? Al que venciere, tú imagínate que tú vas al tribunal de Cristo y te dice el Señor: no, tú no te vayas, tú quédate aquí conmigo. Tú quédate aquí a mi lado, porque me has conocido, has estado tan cerca. Recordad aquel hombre que estuvo andando con Dios y llegó un momento que se fue con Dios, desapareció. Había tan relación, tan intimidad, que antes dice Dios: es que este no me lo quito de lo alto, mejor que se vayan conmigo. y se fue arrebatado al cielo. Había esa relación tan estrecha, tan íntima. Pues dice la palabra de Dios que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hasta aquí llegamos, porque el gran trono blanco será en otro momento para aquellas personas que no conocen al Señor. Nosotros conocemos al Señor, le amamos, le seguimos, le guardamos, y recordar el tribunal de Cristo. Nos presentaremos delante de Dios y
toda nuestra vida será juzgada para ser recompensada. Esas 5 coronas o esos 7 lugares al lado o en la casa de Dios según Apocalipsis. Que Dios te bendiga mucho y recuerda esta palabra siempre, estar firme, constante, creciendo en la obra de Dios, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano aquellas cosas que tú hagas para Dios, para la obra de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Pasen a Gloria al Señor, ¿verdad? Qué bueno, qué buena palabra de ánimo, ¿verdad? Qué buena palabra de esperanza para nuestras vidas. Qué bueno que el Señor un día